Santiago Salinas es titular de Relaciones Institucionales y de Gobierno en Viva y vicepresidente de Intermediación Financiera y Bursátil en IMEF. Tenemos el placer de contar con él en esta charla inaugural de los Premios Rankia México 2021 para que nos muestre su perspectiva acerca del mercado de valores y sus oportunidades. Hola a todos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida. Agradecerle, por supuesto, a Rankia y a los Premios Rankia esta invitación para platicar con todos ustedes y enseñarles algunos datos y algunos intereses desde mi trinchera del mercado de valores. Yo soy Santiago Salinas, yo soy el titular del Instituto Viva y a mí me da muchísimo gusto acompañarlos y platicarles de oportunidades que existen en el mercado de valores. Antes que nada, tengo que hacer este pequeño disclaimer y platicarles que toda la información aquí presentada no es ninguna recomendación de compra ni promoción de valores, es simplemente información didáctica con fines informativos, información pública para todos ustedes. Si alguno quisiera tomar alguna decisión de inversión, favor de contactar a las casas de bolsa reguladas o a los asesores de inversión autorizados. Bueno, una vez dicho esto, empecemos por lo básico, platicando qué es el mercado de valores, cómo funciona el mercado de valores. Como la mayoría de ustedes sabe o quiere llegar a saber, necesita existir la oferta con la demanda. Esto no siempre existe en cualquier transacción, no nada más en el mundo financiero, sino en cualquier tipo de transacción. Y el mercado de valores es igual. A través de las bolsas, en este caso Viva, que somos la segunda bolsa de valores operando aquí en México, la Bolsa Institucional de Valores, somos la plataforma donde sucede la magia, donde la oferta encuentra a la demanda. ¿De acuerdo? ¿La demanda quién es? La demanda son los inversionistas, son las personas que tienen dinero, que tienen capital disponible y que están buscando dónde invertir este capital que les genere mejores retornos. Por el otro lado, la oferta. La oferta son las empresas, son los proyectos, los instrumentos que se colocan en el mercado buscando recabar capital. Entonces, esto es muy importante, es el paso uno. ¿Qué es el mercado de valores y cómo funciona? Pues funciona teniendo una plataforma, que es la bolsa, en este caso Viva, y es donde se une la oferta con la demanda. Personas o inversionistas que tienen el dinero y que buscan rendimientos con las empresas que tienen necesidad de levantar capital. Y algo muy importante que quiero que sepan, para llegar a esto siempre se necesita un intermediario. En México los intermediarios son las casas de bolsa. ¿Ok? Entonces, para que una empresa pueda llegar a colocarse en Viva, necesita de este intermediario. Y asimismo, para que un inversionista, una persona normal, quiera empezar a invertir en la bolsa, en Viva, lo tiene que ser a través de un intermediario, de una casa de bolsa. ¿Ok? Por eso lo estamos viendo aquí en la parte de intermediarios. Muchas veces me preguntan, oye Santiago, ¿cómo le puedo hacer para invertir y abrir una cuenta en Viva? Pues no, las personas no pueden abrir una cuenta de inversión directamente en Viva. Nosotros somos la plataforma donde el mercado sucede, donde las operaciones suceden, pero la cuenta la tendrán que abrir en una casa de bolsa. Una vez dicho esto, ¿cuáles son los beneficios del mercado de valores? ¿Cuáles son los beneficios de las bolsas para las empresas, para las personas, para los inversionistas? Pues por un lado, para las empresas, es una fuente muy profunda de financiamiento. Recordemos que el sistema financiero, precisamente en México, pero en la mayoría del mundo, se recae en dos pilares. La banca tradicional, los bancos, y el mercado de valores, las bolsas. El sistema financiero depende de estos dos pilares. Y a veces se nos olvida eso. Pensamos que solamente los bancos es el pilar del sistema financiero. Entonces recuerden, son dos pilares, bolsas de valores y los bancos. Y no están peleados el uno con el otro, somos complementarios. ¿Cuál es la parte del mercado de valores? ¿Cuál es el beneficio para las empresas? Uno, esta fuente de financiamiento profunda, donde pueden encontrar capital para sus proyectos, para su operación, obviamente en diferentes tipos de instrumentos que iremos más adelante platicar. Después, les da también una transparencia y una entrada a nuevos mercados, mejora la relación, obviamente, con sus proveedores, su tema reputacional, también ayuda a impulsar, a implementar nuevos proyectos y a detonarlos, y sin duda esto a generar un crecimiento importante en las empresas, ¿no? Y por último, el tema de transferencia generacional. Muchas veces los mercados nos ayudan a que las empresas familiares, que ya van en primera generación, segunda generación, incluso tercera generación, van haciendo una sucesión.
Y una manera muy ordenada y transparente de hacer una sucesión, de hacer una herencia en una empresa familiar, es a través del mercado de valores, por lo ordenado, lo transparente y las oportunidades también que hay de crecimiento de las empresas que aquí se colocan. Pero por otro lado, ¿qué beneficios hay también para las personas? Uno, es una fuente de ahorro y de inversión. Esto es muy importante. A veces estamos reprobados en la parte de ahorro, entonces estamos reprobados en la parte de ahorro, imagínense en la cuestión de inversión, ¿no? Todavía más. Pero el mercado nos ayuda a esto, nos ayuda a que nuestros ahorros puedan generarnos rendimientos. Recuerden que a largo plazo, normalmente la tendencia es que suba. En los mercados a largo plazo van para arriba, ¿no? Aunque el trayecto quizás sea turbulento y suba y baja, obviamente en las diferentes semanas, meses, largo plazo los mercados suben. Y eso nos ayuda como personas a tener un ingreso ahí, a tener nuestro ahorro ahí que nos permita crecer nuestro patrimonio. Entonces esto es muy importante. Nosotros como inversionistas individuales, el mercado de valores es una fuente donde podemos encontrar una gran diversificación para invertir, para crecer nuestro patrimonio y para generar rendimientos interesantes. Ahora, ¿cómo ha sido la historia y la transformación y la evolución de los mercados en el mundo? Bueno, la primera bolsa de valores sucede en Ámsterdam, en 1602. Lo van a ver en el mapa al centro para arriba. En este mapa vamos a ver la primera bolsa de valores, que es la bolsa de Ámsterdam en 1602. Y a lo largo de los años se fueron generando nuevas bolsas de valores alrededor de todo el mundo. Pueden ver la bolsa de París, la bolsa de Milán, Hong Kong, Londres, Tokio, Nueva York, la Bolsa Mexicana de Valores, también aquí en México, que es mi competencia, en 1895, y obviamente en el 2018, Viva. Pero esto es importante porque al final del día, el mensaje que les quiero dar es que es una institución, las bolsas, los mercados, que permiten hacer transacciones de manera ordenada y transparente entre la oferta y la demanda. Y esto sucede desde 1602, obviamente en Nueva Ámsterdam, ¿no? Apenas cuando estaban empezando las colonias, hacían viajes, empezaron a financiar los viajes a las nuevas colonias, de hecho, de Ámsterdam a Nueva York, a Estados Unidos, y empezaron a colonizar. Y para financiar estos viajes, se financiaron en la plaza pública, en la primera, obviamente, Bolsa de Ámsterdam era una plaza pública, y lo que decían era, oye, la empresa de las Indias Orientales, necesito levantar capital para hacer mi expedición a Nueva York, ¿no? Y regresando de esa expedición, de hecho, yo les voy a regresar con un retorno. Les regreso a mis inversionistas su capital con retorno. Entonces, esa es la historia del inicio. Y algo padre también, como dato curioso, ahorita que mencionaba estas expediciones a Nueva York. Nueva York, cuando empieza a ser una colonia y se estaban defendiendo las personas, los nativos ahí, hicieron un muro muy grande que en el idioma nativo se llamaba Wall Street. Así lo denominaron, Wall Street. Y Wall Street hoy en día es lo que se conoce como Wall Street, esta calle del muro, porque realmente fue un muro muy grande que hicieron los nativos para protegerse. Entonces, ese también es un dato curioso de la historia de Wall Street y cómo arranca este tema en Nueva York. ¿Y cómo se ha venido transformando? ¿Cómo ha venido transformando? Les platicaba desde 1602, obviamente las siguientes bolsas que fueron apareciendo al día de hoy, a la actualidad. La imagen que ven del lado izquierdo es cómo eran los pisos de operaciones antes. Lleno de gentes, lleno de multitudes, llenos de brokers, con papeletas en la mano, gritando, compro, vendo, suben las acciones, bajan, un ruidero gigante, ¿no? Así es como nos ha tocado verlo en las películas, en Hollywood. Pero hoy en día los pisos de operaciones ya no son así, ya no son a viva voz como se les conoce. En México, de hecho, el mercado a viva voz terminó en 1999. A partir del 2000 ya es un mercado completamente electrónico, lo cual es lo que podemos ver en la imagen de la derecha. Hoy en día los pisos de operaciones, y es más, los invitamos al piso de operaciones de Viva para que lo conozcan, son realmente computadoras, son los sistemas que están generando todas estas transacciones. Son las casas de bolsa, con los inversionistas detrás, obviamente, metiendo las operaciones en las computadoras, en los sistemas. Y todo esto es un mercado electrónico que sucede en todos los segundos. Obviamente tiene su horario de apertura y de cierre, pero está sucediendo todo el tiempo. Entonces, hoy en día, si van a un piso de operaciones, puede ser Viva o cualquier otra bolsa, lo que van a encontrar es un piso lleno de monitores, lleno de sistemas donde se están ejecutando todas las transacciones. Hoy ya no estamos gritando, ya nada más se grita cuando el equipo ahí de operaciones tiene algún buen mensaje o alguna buena noticia, pero realmente no hay ruido ni gritos hoy en día en los pisos de operaciones de las bolsas.
Y les decía, ¿no? Pensamos a veces que es como la imagen izquierda cuando estaba lleno de personas, porque esto es lo que vemos en las películas, esto es lo que vemos en Hollywood. Y el mismo Hollywood, las películas, en fin, ¿qué mitos y qué tabúes nos están metiendo? Bueno, uno es que es muy difícil acceder al mercado de valores, es muy complicado, no lo entendemos. Otros mitos o tabúes es que es un casino, puedes perderlo todo, es como adivinarle, es pura especulación. Se necesita mucha cantidad de dinero, esto es solo para millonarios. Si no tienes millones de pesos, es más, que va pesos, dólares en tu cuenta bancaria, no puedes invertir en la bolsa. O tienes que ser un experto financiero, economista, matemático para entender todas estas gráficas, como si fuera la Matrix, ¿no? Y estos son tabúes. A ver, obviamente, como cualquier carrera, como cualquier sector, entre más estudies y más herramientas técnicas tengas, mejor te irá. Si entras a cualquier sector y quieres estar adivinando sin estudiar o sin analizar, pues sí, probablemente es un volado. Sin embargo, el mercado, estudiado y analizado, y el acceso que ahorita vamos a ir desmitificando todos estos mitos y tabúes, te permite generar un ahorro, inversión, aumentar tu patrimonio. Y bien estudiado, por supuesto, tus rendimientos, ¿no? ¿Cómo se puede invertir? ¿Cómo podemos llegar a invertir? Bueno, ¿se acuerdan que les platicaba de cómo funcionaba la bolsa, ¿no? El mercado, viva. Somos nosotros donde sucede la magia, pero para que las empresas lleguen y para que los inversionistas lleguen, necesitamos este intermediario. Entonces, vuelvo a hacer énfasis en la pregunta que me hacían, oye, Santiago, ¿cómo abrir una cuenta en Viva? No, no pueden abrir una cuenta en Viva. ¿Cómo podemos invertir? Tienen que ir con una casa de bolsa regulada, este intermediario, que les abra una cuenta de inversión y a través de ellos es que pueden invertir en el mercado de valores, ¿ok? ¿Cuáles son las casas de bolsa reguladas en México? Hay más de 35 casas de bolsa. Aquí se las estoy enseñando en esta imagen. Y obviamente hay diferentes casas de bolsa para diferentes tipos de clientes, ¿no? Clientes más grandes, clientes más pequeños. Hay unas donde tienes tu asesor de inversiones específico, otros donde tú puedes tomar las decisiones y nada más le dices a la casa de bolsa que las ejecute según tu orden. Otros que son nada más a través de sistemas y utilizas esto nada más dando clics de manera digital. Algunas de ellas ya tienen plataformas digitales, aplicaciones móviles, aquí desde tu celular, donde tú abres tu contrato completamente de manera digital, tienes acceso al mercado y desde tu celular puedes estar comprando y vendiendo acciones. Ahora, vamos a hacer el primer ejercicio también para desmitificar lo que vimos en las pantallas anteriores, que es, se necesitan millones de pesos, dólares para invertir. Bueno, ¿con cuánto se abre una cuenta de inversión en casas de bolsa que tienen aplicaciones móviles, ¿no? O desde la computadora para invertir? Pues si se dan cuenta, hay casas de bolsa reguladas en México que desde 100 pesos te permite abrir una cuenta. Entonces, no necesitamos tener en el banco 1 millón, 2 millones de pesos, dólares para poder invertir. Necesitamos tener en la cuenta de banco 100 pesos para abrir una cuenta con las casas de bolsa que te permiten estar en el límite más bajo de apertura, ¿no? Obviamente hay casas de bolsa que tienen un mayor número de requisito económico para que tú abras tu cuenta. Sin embargo, tú toca la puerta con la que te sientas más cómodo, con el servicio que te ofrezcan y decide, ¿no? De todas las 35 casas de bolsa, estas son las que tienen plataformas digitales. Pero algo bien importante que también me preguntan muchas veces. Oye, Santiago, ¿cómo ves esta plataforma? Me la encontré en internet. Oye, Santiago, ¿cómo ves este tipo de esquema de inversiones que me salió en las redes sociales? Señores, si no es una plataforma regulada en México, si no es una casa de bolsa regulada en México, como estas que les enseñé, yo no me arriesgaría a invertir. Porque entonces, ¿quién los regula? ¿Quién los vigila? ¿Quién sabe si esta plataforma o este esquema es legal o no es legal? ¿O se van a ir con mi dinero o no? Entonces, para evitar dudas, yo siempre digo, señores, quien quiere empezar a invertir y abrir una cuenta, hágalo con las casas de bolsa, con los intermediarios regulados aquí en México. Ahora, tipos de instrumentos. ¿Qué tipos de instrumentos existen en el mercado de valores? Tenemos dos, los de capitales y los de deuda. Empiezo aquí con los de capitales. Los que más conocemos es el tema de acciones. Son las acciones que llegan las empresas a colocar en el mercado y que nosotros podemos estar comprando, ¿no? O como dicen en inglés, y es el Spanglish ahora, tradeando, ¿no? Haciendo trading. Sin embargo, las fibras, es un fideicomiso de bienes raíces, también es un producto de capital.
también es un instrumento de capital que se puede estar tradeando, ¿vale? Está la fibra E, que es también un fideicomiso de raíces, pero específicamente para infraestructura y energía. Están los TRACs, en inglés se conocen como ETFs, Exchange Traded Fund, en español son TRACs, y son esta canasta que replican normalmente un índice o replican un sector. Es un instrumento que es una canasta. Adentro de esta canasta tiene muchas acciones de empresas o muchos instrumentos que, repito, replican algún índice o algún sector, ¿no? Están los ECADES, que es un instrumento más técnico, es para los fondos de pensiones y para los administradores de capital privado, entre otros. Y la parte de deuda, una empresa que quiere levantar también capital, y cuando digo capital me refiero a dinero en el mercado de valores, puede utilizar instrumentos de deuda. Y es un poco como el banco, deuda a corto plazo o deuda a largo plazo, ¿no? Corto plazo es menos de un año, largo plazo más de un año. Y obviamente dentro de los instrumentos de deuda hay diferentes instrumentos mucho más técnicos, ¿no? Deuda quirografaria, entre otros. Entonces, de entrada, de manera general, lo importante que distingamos es esto. Los instrumentos de capitales, no nada más existen las acciones, están las fibras o los TRACs y ETFs que podemos como inversionistas acceder a ellos, o están los instrumentos de deuda que normalmente para el inversionista individual, pequeño como alguno de nosotros, no están disponibles estos porque no tienen mercado secundario. Pero para un inversionista más sofisticado o institucional es importante. Los instrumentos de deuda es una herramienta muy, muy importante o como un primer paso para empresas nuevas de hacerse públicas. Entonces, un primer paso que pueden hacer es generar una emisión de deuda por primera vez poniéndose una empresa pública y que los inversionistas del mercado lo empiezan a conocer. ¿Qué tipos de instrumentos hay? Aquí les pongo algunos ejemplos en Viva, son algunos listados que hemos hecho en Viva, pero el mensaje general que quiero decirles es que están todos los instrumentos en el mercado y todos los instrumentos cotizan en Viva. No nada más deuda, sino también los de capitales, ¿no? Acciones, fibras, deuda a corto plazo, largo plazo, los TRACs o ETFs, warrants, que también es un instrumento sofisticado, fondos, listados internacionales. Nos hemos traído varias empresas internacionales como es Miniso, Uber, Snapchat, entre otras, ¿no? Y eso se hace a través del SIC, que es el Sistema Internacional de Cotizaciones. Pero son empresas internacionales que hemos traído también a México para que ustedes, inversionistas, puedan acceder a ellos. Y tal vez se están preguntando, ok, Santiago, me gusta lo que me platicas, pero ¿por qué invertir? ¿Por qué tengo que invertir? Bueno, ahí les van algunos datos. Somos ahorita poco más de 126 millones de habitantes en México, ¿no? De ciudadanos mexicanos, la población. Y la mayoría tiene un teléfono inteligente, un smartphone como el que les enseñé. 112 millones de mexicanos somos usuarios de teléfono inteligente. Casi la mayoría de la población. Sin embargo, vean las poquitas cuentas de inversión que tenemos. Menos de 700,000. Casi estamos llegando a las 700,000 cuentas de inversión. Ahora, no todos son malas noticias. Teníamos hace un par de años como 250,000 cuentas de inversión. Afortunadamente, del 2018 a la fecha, hemos crecido anualmente más del 100% el número de cuentas de inversión. Cada vez más personas como ustedes están interesados en invertir y generar riqueza y aumentar su patrimonio a través del mercado de valores. Entonces, hemos tenido crecimientos del 100% en los últimos años. Sin embargo, vean, estamos muy cortos, ni siquiera 700,000 cuentas de inversión, a comparación del número de teléfonos inteligentes o de población que hay en México. ¿Cómo estamos en nuestra educación financiera, en la alfabetización financiera, que es el conocimiento básico de algunos conceptos generales financieros? Pues en México, pues reprobados, el 32% de los mexicanos conocen los conceptos básicos de finanzas. Sin embargo, vean otros países, Estados Unidos, Australia, Canadá, la mayoría de su población, por lo menos más de la mitad, tienen los conocimientos generales mínimos de finanzas. Entonces, aquí hay un esfuerzo importante que tenemos que hacer. Hay que seguir educándonos, generando una mayor cultura de los conceptos de finanzas y de los conceptos de inversiones. Por el otro lado, vean el número de inversionistas que hay en el mercado de valores. En Estados Unidos, más de la mitad de su población invierte en el mercado de valores. Profesores, universitarios, taxistas, bomberos, policías. Es un tema cultural muy normal. Se habla de lo más normal de tus inversiones en el mercado y en la bolsa. Igual lo podemos ver en Canadá, en Australia, en Europa. En Europa también más de la mitad de los ciudadanos invierten en el mercado.
En México ni siquiera el 1% de nuestra población invierte. Entonces ahí tenemos una oportunidad grande, poder aumentar esta cultura y esta educación financiera y bursátil que nos permita transformar a México en un país de inversionistas, mejorando obviamente el crecimiento de nuestras empresas, que ahí se colocan y que financiamos, mejorando nuestras utilidades y nuestros retornos, y por ende detonando un crecimiento económico importante. ¿Por qué los mexicanos no invertimos? ¿Qué pensamos? ¿No? Y esta es una encuesta que hicieron el año pasado BlackRock, ¿no? Uno de los manejadores de activos más importantes del mundo. Pues bueno, más de la mitad, del 53%, cree que no tiene suficiente dinero, capital para invertir. Y eso es una falta de conocimiento. Ya vieron con cuánto podemos empezar a abrir una cuenta en algunas casas de bolsa, desde 100 pesos. Piensan que todavía necesitamos miles de millones, ¿no? Pesos, dólares. Entonces, la mayoría o más de la mitad cree que no tiene suficiente capital. Ya vimos que eso con la cultura y con la realidad de los datos se quita. 54% de los mexicanos consideramos que la información es muy difícil de entender. Y eso es verdad, tenemos que hacer un esfuerzo por dar información mucho más sencilla, sin tanto tecnicismo. Sin embargo, al contrario, también tenemos que aprender y mejorar nuestros conceptos técnicos, mejorar nuestra capacidad, nuestra educación. Solo así tomaremos mejores decisiones como inversionistas. El 18% tiene miedo a perderlo todo, es miedo. ¿Y saben cómo se quita el miedo a perderlo todo? Estudiando, analizando, tomando decisiones razonadas. Así es como se quita este miedo, ¿no? Para ese 18%. El 32% está dispuesto a invertir un poco de capital. Son buenos datos. Ahí vamos. Vamos queriendo no solamente tener nuestro dinero abajo de la cama guardado, sino que nos genere rendimientos. Y por último, vean este dato que me encanta. El 86% reconoce que su futuro sería mejor si empezaran a invertir ahora. A mí me preguntan, ¿cuál es el mejor momento para invertir, Santiago? Y yo siempre les digo, ayer. Ayer fue el mejor momento para que empezaras a invertir. Y la mayoría de la gente lo sabe, vean, el 86% lo reconocen. Sin embargo, por esta falta de cultura y educación que tenemos sobre inversiones en el mercado y los tabúes que existen, no lo hacemos. Entonces, el mejor momento para invertir fue ayer. Ahora, ¿qué oportunidades hay? Vamos a ver algunos datos que son importantes, y repito, vuelvo a hacer énfasis en el disclaimer, esto no es ningún tipo de promoción ni ningún tipo de recomendación de compra o venta, estos son simplemente datos públicos de información didáctica para que ustedes vean. Si quieren tomar decisiones de inversión, háganlo a través de sus casas de bolsa con asesores obviamente certificados. Si ustedes hubieran invertido en Disney hace 10 años, o bueno, vamos a tomar una década, en el 2009 al 2019, ¿cuánto hubieran generado de rendimiento? Invirtiendo, ahí el ejemplo de la gráfica son $1,000, pero no lo compliquemos, vamos a pensar 1,000 pesos. Hubieran tenido un rendimiento del 450%. En el 2019 tendrían 4,500, una ganancia de 4,500 pesos. Entonces, en 10 años, un rendimiento del 450%, es un rendimiento anual de 45%. Díganme qué instrumento les da de manera anual un rendimiento cada año de 45%. Y vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora no en una década, sino si ustedes hubieran invertido estos $1,000 o 1,000 pesos al momento de que la empresa se colocó por primera vez en el mercado, ¿no? En inglés es IPO, Initial Public Offer, en español es oferta pública inicial, y es el momento en que la empresa por primera vez coloca sus acciones en el mercado. Si hubieran invertido 1,000 la primera vez que Disney se colocó, hoy en día tendrían 8.8 millones. Si hubieran invertido en McDonald's el primer día que se colocó, hoy tendrían 6.3 millones. Si hubieran invertido en Microsoft 1,000, hoy tendrían 2 millones. Y así me puedo ir uno por uno, pero lo están viendo aquí de forma visual del lado derecho de la pantalla. Entonces, repito, el mercado de valores en el largo plazo genera rendimientos. Y rendimientos muy interesantes. Obviamente aquí pues Disney se colocó ya varias décadas, hace varias décadas, tal vez algunos de ustedes todavía no habían nacido, entonces también quiero poner esto muy realista, ¿no? O sea, ¿cómo iban a invertir si todavía no habían nacido en Disney? Pero hay otros que sí, como es Booking, Apple, Amazon, probablemente muchos de ustedes ya habían nacido. Entonces recuerden, en el largo plazo, decisiones estudiadas, analizadas, generan rendimientos, y el mercado en el largo plazo genera rendimientos. Obviamente el camino, pues como les decía, es terracería.
y en la semana, en el mes, en el año, pues vamos a ver esto, ¿no? O sea, pueden subir, pueden bajar, vamos a ver las condiciones, puede haber una crisis sanitaria, como estamos ahorita por COVID, y por ende una crisis económica y dificultades, pero en el largo plazo están ahí las oportunidades, en el largo plazo están los rendimientos. Les voy a poner un ejemplo también para seguir desmitificando algunas ideas. Santiago, es que no me alcanza con 100 pesos para comprar algunas acciones. Bueno, hay acciones muy caras, pero hay acciones también baratas. Esto, el precio de una acción tal cual, no quiere decir si es buena idea comprar o no. Repito, esta información es simplemente didáctica y no es ninguna recomendación. Ustedes analicen, ustedes acérquense, ustedes estudien, toquen base con sus asesores en las casas de bolsa para tomar sus decisiones propias de inversión. Pero vean un ejemplo. ¿Cuánto nos cuesta una pizza grande, original, normalita, de Domino's? 159 pesos. Alsea, aquí en México, es la empresa que es dueña de Domino's. ¿Cuánto cuesta una acción de Alsea? Pues 26 pesos con 85 centavos. ¿Esto qué quiere decir? Pues en vez de comprar una pizza de Domino's, pueden comprar 6 acciones de Alsea. Lo mismo con Lala. Lala, su leche, un litro de leche Lala igual normalita entera, 24 pesos. ¿Y cuánto cuesta un título de Lala? 14 pesos. Otro ejemplo, José Cuervo, el tequila José Cuervo tradicional. ¿Cuánto nos cuesta? En promedio, más o menos aproximado, 348 pesos una botella de tequila José Cuervo. La empresa dueña de este producto, que es Cuervo, cuesta 45,20 centavos aproximadamente. Obviamente cambian un poco y varían un poco los precios de las acciones, pero está rondando los 45 pesos, nos alcanza para 8 acciones de Cuervo. Y lo mismo con Bimbo, vean, nos cuesta un pan integral 38 pesos. Hoy en día el costo de la acción de Bimbo está en 42 pesos más o menos. Entonces, ¿nos alcanza o no nos alcanza? ¿Tenemos capital disponible para invertir o no? ¿Conocemos algunas acciones del mercado? Pues consumimos sus productos, sí o no. Y esto es por tema de acciones, una por una. Pero también existen índices bursátiles. ¿Qué son los índices bursátiles? Es este indicador de desempeño de un sector, de un país, de una industria, que nos ayuda a ver cómo se está comportando un conjunto de varias empresas, de varias acciones. ¿Y para qué nos sirve? Para medir si el índice va subiendo o va bajando, dependiendo qué mira, ¿no? El sector, la industria, el país. Algunos ejemplos en México es el FTSE Viva, ahorita les platicaré de él, el FTSE for Good Viva también. En Estados Unidos es el S&P 500, el Nasdaq 100, entre otros, ¿no? Tenemos en Europa algunos índices también importantes como el Eurostock, el DAX, entre otros. Entonces, el índice es un indicador, es una referencia. Nosotros no podemos comprar un índice directo, simplemente un indicador. Ahora, les platicaba del FTSE Viva. Este es un indicador aquí en México y mide a empresas grandes, medianas y chicas. Es un tema de bursatilización y también incluye fibras, ¿no? Total de 43 empresas y 43 acciones de empresas y de fibras que están dentro de este índice, ¿vale? Y esto cambia constantemente. Nuestro índice, el FTSE Viva, lo que queremos es que sea un índice abierto, democrático, inclusivo y que conforme crece el mercado, haya más empresas entrando a nuestro índice y más fibras entrando a nuestro índice. ¿Pero qué creen? Existe un instrumento que es el TRAC o el ETF, que les platiqué al inicio de esta conferencia. Entonces, el ETF o el TRAC, es lo mismo, nada más en inglés o en español, replica el comportamiento de índices. Y en este caso, en México, el ETF que replica el comportamiento del índice FTSE Viva se llama VMEX. Se listó hace ya unos meses y salió en 30 pesos cada acción. Hoy en día en promedio está en 33, casi 34 pesos la acción de este índice. Pero vean, por una acción de este ETF, de este TRAC, ustedes tienen acceso a más de 43 empresas. Comprando una acción de 30 pesos del ETF, se diversifican en todas estas empresas. Entonces, esa es una también de las cualidades de este tipo de instrumentos, de los ETFs o de los TRACs. Te ayuda a que con un solo instrumento tú te puedas diversificar. Y les voy a poner aquí un par de ejemplos más. Un ETF o TRAC de vehículos eléctricos, ¿no? Se llama eCar. Y está compuesto por 97 empresas al día de hoy, de más de 16 países, y es un solo instrumento. Entonces, este instrumento cuesta alrededor de 7, casi $8, son 150, 160 pesos.
Desde hoy, si ustedes si ven con su casa de bolsa, cotiza aquí en México también este instrumento, y vean, por 150, 160 pesos tienen esta diversificación en vehículos eléctricos. Otro ejemplo es con energías limpias. Este ETF se llama ICLN, ¿no? Ese es su ticker, así se le conoce. Y dentro trae una diversificación de más de 55 empresas de 15 países y es un solo instrumento, está alrededor de 26 dólares, que son alrededor de 500 pesos, 520 pesos, ¿no? Y vean cómo están diversificados en 55 empresas. Entonces, eso también es importante. Este instrumento del mercado nos permite de una manera primeriza diversificar muy bien. Entonces, nos ayuda a empezar a comprender los mercados y tener una diversificación. Y esto es importante si ustedes llegan a tomar la decisión de poder invertir, ver cuál va a ser su estrategia, cómo van a empezar a invertir, estudiada, analizada y con datos técnicos. Y por último, para esto, y para ir cerrando, su análisis personal. Esto es importantísimo. ¿Cuál es su horizonte de inversión? Ustedes como inversionistas, plántense eso. Tu horizonte de inversión es 1 año, 3 años, 5 años, hasta que tengas 50, 60, te retires. ¿Cuáles son tus estrategias para tus horizontes de inversión? ¿Cuáles son tus metas? Porque con base en eso deberías de armar tus decisiones. Después, tus ingresos. ¿Cuáles son tus ingresos? No se trata de poner todo tu dinero en el mercado, se trata de diversificarte, de tener ahorros. Y solamente lo que tú consideres óptimo de tus ingresos, poderlo destinar ahí. Después, bueno, ya justo los recursos de inversión que se va a destinar va de la mano de lo que les platicaba. ¿Cuál es tu perfil de inversionista? Eso es importante. ¿Tienes tolerancia al riesgo o no? ¿Qué tanto apetito por el riesgo tienes? ¿Mucho riesgo? ¿Estás pensando que puedes aguantar 1 o 2 meses teniendo 20, 30% de pérdidas? Porque estamos en esta faceta. ¿Puedes aguantar eso o vas a querer vender todo cuando veas estas pérdidas? ¿Quieres mucho riesgo o poco? Eso depende mucho también de qué instrumentos vas a invertir. ¿Cuál es tu objetivo? Ahorrar para un coche y comprarlo, para un viaje, para un departamento, para tu retiro. Conozcan todo esto. Y obviamente, ¿cómo pueden detallar mejor su perfil de inversionista? Con los asesores de las casas de bolsa, ¿vale? Les van a ayudar muchísimo a ver cuál es su perfil de inversionista y tomar las mejores decisiones de inversión. Y algunos factores que quiero que tomen en cuenta también antes de despedirme es pues, el país o regulación donde están invirtiendo y donde están los instrumentos que van a invertir. Esto es importantísimo. Les decía, fíjense que las plataformas que están invirtiendo estén reguladas. Pues aquí en México principalmente, que es donde viven ustedes, o en el país donde vivan, en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, pero es bien importante. Analicen el sector o la industria que les interesa mucho. ¿Cómo está la composición de la empresa, sus accionistas, sus consejeros? ¿Están innovando o no? ¿Cómo está tu composición en tu portafolio? ¿Qué tan diversificado estás? Y obviamente el timing del mercado, eso es importante, ¿no? Muchas me preguntan, oye, Santiago, ¿se puede hacer dinero cuando un mercado va a la baja? Porque piensan que solamente cuando un mercado está subiendo se hace dinero. Y mi respuesta es sí. El timing es muy importante dependiendo de tu estrategia, pero se puede hacer dinero en un mercado a la baja, por supuesto, y se puede hacer dinero en un mercado al alza, por supuesto. Todo depende de cuál sea tu estrategia, tu perfil, tu diversificación y el timing en el que vas a entrar. Entonces, yo espero que con esto hayamos podido resolver algunas dudas, inquietudes y hayan tenido mucho más claro cuál es el funcionamiento de un mercado de valores, las casas de bolsa que son nuestros intermediarios, algunos beneficios para las empresas, para los inversionistas y entender mejor, obviamente, qué instrumentos hay a nuestra disposición y cuál es el alcance. Cómo desde 100 pesos podemos empezar a invertir desde la palma de nuestra mano, desde nuestro celular y volvernos inversionistas de las empresas que más nos interesan acorde a nuestra estrategia. Sin duda yo quiero, junto con muchos actores del mercado, que México se convierta en un país de inversionistas. Entonces, con esto yo les agradezco el tiempo que me han escuchado. Espero que haya resultado bastante valioso para ustedes. Y les dejo con esta pequeña frase que me gusta mucho de Albert Einstein, que es, in the middle of difficulty lies opportunity. En tiempos complicados, en tiempos de dificultades, siempre hay oportunidades. Tengan los ojos muy abiertos, analicen, aprendan, tomen decisiones porque hay buenas oportunidades. Sean de los líderes ustedes, sean de estas personas, no importa la edad que tengan, pero que saben encontrar oportunidades en los momentos obviamente difíciles. Yo les agradezco muchísimo, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, donde sea que estén, en cualquier estado de México, en cualquier país en el que estén, les mando un abrazo y cuídense mucho. Espero pronto pasemos este tema de salud y podamos vernos. Les dejo ahí nuestras redes sociales. Yo soy bastante activo en Twitter, mi Twitter es @sansalinas, le dejo también las redes sociales de Viva y estamos en contacto.
Sigamos la conversación en Twitter, platiquemos y conversemos. Les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho, ¿eh? Hasta pronto.